Hola, mi nombre es Felipa Johanna Vázquez, soy pasante de la carrera de Derecho en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio y en esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que son los instrumentos públicos respecto a su contenido, requisitos y cuándo pueden ser declarados nulos por alguna irregularidad que presenten. Todo esto fundamentándonos en el artículo 14, en el 15, 16 y 18 del Código del Notariado de Honduras. Principalmente, ¿qué son los instrumentos públicos? Pues el artículo 14 del Código Notarial nos da una definición. Dice que es un documento que es autorizado por un notario y que tiene validez legal. Otro concepto que podemos decir es que se refiere a los documentos que son otorgados por una autoridad competente y que tienen validez legal y oficial. Estos instrumentos tienen la característica de ser autenticados por un funcionario con facultades legales, lo que les da presunción de validez y de veracidad y carácter probatorio ante los tribunales y demás autoridades. De los tipos de instrumentos públicos podemos mencionar tres, que son las escrituras públicas. Son documentos donde se formalizan actos jurídicos como pueden ser compraventas, hipotecas, testamentos y otros contratos en general. También actas notariales, que son documentos donde el notario deja constancia de hechos o circunstancias. Un ejemplo que podríamos decir es cuando se certifica que una persona compareció ante un notario. Demás documentos protocolizados, que son aquellos relacionados con asuntos que dice que no tienen un conflicto legal como tal, y se someten a una función notarial. Por ejemplo, si una persona quiere vender su casa, necesitará una escritura pública firmada de un notario, que será instrumento público o puede ser también, otro ejemplo, un testamento. Requisitos de redacción de un instrumento. Esto se encuentra establecido en el artículo 15. Primero, pues dice que debe ser en idioma español, de manera clara, sin palabras ambiguas ni abreviaturas. Cuando nos referimos a palabras ambiguas, nos referimos a aquellas que tienen un doble significado o que pueden tener más de una interpretación. Un ejemplo, si se dice el comprador de esta casa pagará el monto correspondiente en un tiempo prudencial. El problema recae en que tiempo prudencial puede ser interpretado de diferentes formas. Podemos decir que es tiempo de meses, de semanas, de días, y podría dar lugar a disputas porque el vendedor diría pues ya es mucho tiempo y el comprador aún considera que es tiempo prudencial. Una forma correcta sería que diga el comprador pagará el monto de esta casa en los siguientes 30 días hábiles después de la firma de este contrato. También se debe escribir con un estilo claro cuando se escribe a máquina o mediante medios electrónicos o en forma manuscrita cuando no sea posible los dos anteriores. Se debe hacer siempre con tinta de color negro. No se deben dejar espacios en blancos, ni tachaduras o enmendaduras, y si son necesarias estas correcciones deben salvarse al final del documento. Esto significa que si el notario realiza alguna corrección o enmienda en el texto, debe dejar constancia de esa corrección al final del documento. Esto salvaguarda y asegura que la enmienda se hizo de manera transparente y no tiene la intención de ocultar, modificar el contenido original de una forma fraudulenta. Lo que son las fechas, las cantidades, cifras de números deberán ser escritos tanto en números como en letras. Por ejemplo, si es un documento de compra de una casa y esa casa está valorada en 5.000 empiras, se debe establecer en números 5.000 empiras y también literalmente en palabras 5.000 empiras. De los elementos esenciales de un instrumento público. Esto nos establece en el artículo número 16 lo que debe ser el contenido de un instrumento público. Nos enumera 12 elementos. El primero es número de orden, lugar, fecha y hora del otorgamiento. Cada instrumento público debe tener un número de orden que se escribe en letras y también en números. También se debe indicar el lugar, el día, el mes y el año en que se otorga. Ejemplo, si un notario autoriza la compra-venta de un terreno en agosto de 2024 en Tegucigalpa, debe decir así: otorgado en la ciudad de Tegucigalpa a los 5 días del mes de agosto de 2024. Nombre completo del notario, su domicilio y su número de registro en la Corte Suprema de Justicia. Datos de los otorgantes, sus nombres completos, junto con su domicilio, su edad, su estado civil y también su nacionalidad. Confirmación del ejercicio de derechos civiles. Esto significa que el notario debe asegurarse de que los otorgantes estén en la plena facultad de ejercicio de sus derechos civiles. Poderes de representación. Esto en caso de que uno de los otorgantes
esté actuando en representación de otra persona, debe presentar un poder y el notario se asegura de que este poder tenga validez y debe mencionarlo en el documento. Intervención de un intérprete solo cuando sea necesario, o esto es cuando uno de los otorgantes no entiende el idioma español, entonces se requiere un intérprete que le traduzca el contenido del documento. Descripción detallada del acto o contrato. Se deben incluir las condiciones, las cláusulas y cualquier otra información que resulte relevante, ya que esto va a definir los derechos y obligaciones que cada parte le corresponde. Mención de autorizaciones necesarias. Cuando requiere de un permiso especial, el notario debe asegurarse de que dicho permiso esté incluido en el documento. Derecho de lectura y rectificación. El notario debe permitir que los otorgantes lean el documento antes de firmarlo, o si lo prefieren, debe leerlo en voz alta para ellos. Advertencia sobre la obligación de registro. Se debe informar a los otorgantes y hacer constante de esta advertencia en el documento. Verificación de identidad de los otorgantes. El notario debe confirmar que los otorgantes sean quien dice ser, ya sea porque los conoce o porque presentan su documento nacional de identificación personal. Firma y huella digital. Y por último, firma y huella digital. Todos los otorgantes deben firmar y colocar su huella digital en el documento, y si no pueden firmar, el notario deberá explicar la razón. El artículo 18 nos establece las causas de nulidad de un instrumento público. Eso significa que si un documento notarial presenta alguna de estas irregularidades, se considera inválido y no puede producir efectos legales. Uno de ellos es cuando contiene disposiciones a favor del notario, a favor de sus cónyuges o de sus parientes que están dentro del cuarto grado de consanguinidad y del segundo de afinidad, lo que quiere decir que el notario debe ser imparcial. Si el documento lo beneficia a él, a su esposa, a sus hijos, a sus padres o a sus hermanos, se presume un conflicto de interés y el documento resultará ser inválido. También cuando los otorgantes sean parientes del notario dentro del cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, el notario no podrá autorizar documentos en los que intervengan sus familiares cercanos. Otra puede ser cuando el documento no tenga la designación de lugar y fecha y hora, porque para que un documento tenga validez debe indicarse exactamente dónde y cuándo se firmó. Cuando se autoriza un documento sin intérprete y alguno de los otorgantes no entiende el idioma español, también será inválido, porque no sabrá qué es lo que está en sí pactando con otra persona. Cuando el notario no da fe de la comparecencia de los otorgantes ni de la capacidad de ejercicio que estos tienen. Cuando falta alguna de las firmas o alguna de las huellas digitales de los otorgantes o del notario, el documento resultará ser inválido. Si alguna de estas irregularidades ocurre en un instrumento público, este será declarado nulo. Para evitarlo es importante que el notario no beneficie a sus familiares, que incluya los datos esenciales, que respete los requisitos del lenguaje y que firme junto con los otros otorgantes. El cumplimiento de estas normas asegurará que los documentos notariales sean válidos y confiables tanto para quienes lo firman como para el sistema legal. Y como conclusión, los instrumentos públicos otorgados ante un notario tienen presunción de veracidad y fuerza probatoria en tanto se hayan realizado conforme a la ley. El Código Notarial establece que los instrumentos públicos deben tener requisitos formales para que tengan validez, como la identificación completa de las partes y la manifestación libre de voluntad.